Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado Jesús de que los fariseos habían dejado callados a los saduceos, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Queridos hermanos todos, hoy la Iglesia nos presenta lo esencial de la vida cristiana, lo esencial de las Sagradas Escrituras. Porque esta expresión, la ley y los profetas, era la manera, una de las maneras como los judíos se referían a la Biblia, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y si Jesús dice que esas son las palabras más importantes, estos dos mandamientos, es lo esencial, lo fundamental. Porque dice Jesús que se funda. Todas las Sagradas Escrituras se fundan en estos dos mandamientos. Y si Jesús, que viene a inaugurar, ¿verdad?, el reino de Dios, a instaurar el reino de Dios, que es Dios con nosotros, dice que también, ya no solo para los judíos, sino para los cristianos, para sus discípulos, estos dos mandamientos son los esenciales. Entonces podemos decir, queridos hermanos, que en estos dos mandamientos se resume las Sagradas Escrituras y todo lo que el Señor nos quiere dar a conocer y lo que nos llama a vivir lo más importante de la vida. Es otra manera de decir esta misma pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es otra manera de decir: ¿qué es lo más importante de la vida? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante de nuestra vida cristiana? Los judíos, queridos hermanos, su código de santidad tenía más de 600 mandamientos, 600. Si un judío quería agradar a Dios, ser justo, ser recto, ser santo, ser un hombre ejemplar, tenía que cumplir más de 600 mandamientos. Imagínense, para empezar a aprendérselos. Nosotros aquí, ¿verdad?, que decimos tenemos 10 mandamientos y que a nuestros niños de catecismo les decimos: pregunta obligada para que hagas tu primera comunión, dime los 10 mandamientos. Imagínate que le digamos: apréndete 600 mandamientos. No, pues ¿para cuándo? Y digo los niños, ¿verdad?, los 10 mandamientos, pero si nos hacemos una pregunta, a ver, ¿tú podrías decir así, recitar los 10 mandamientos? Como que no, ¿verdad? Como que era pregunta de catecismo, como que
Me sé alguno, Padre, amarás a Dios, ese sí me lo sé, también me sé, no matarás, también me sé. ¿Cuál otro? Ya hasta se me olvidaron. Hasta se me confunden cuál es el 6, cuál es el 7. Había uno, robarás por allá. Así. Como que no los tenemos muy claros. Y solo son 10. Ahora imagínate 600 y tantos. Pero los doctores de la ley, ¿verdad? Sí se los aprendían de memoria. Y era su obsesión. Bueno, ¿y cuál cumplimos? Y por eso le dicen al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Y ahí comienza lo interesante para nosotros. Porque Jesús le preguntan por uno y responde 2. Como diciendo, va junto. Va junto. Como cuando vas a comprar algo, verá a la tienda y dice, no, esto viene de regalo. Ah, pues me lo llevo. Es un combo, ¿verdad? Y parecería que son dos direcciones del amor. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Pero hay una tercera, como a ti mismo. Es decir, el Señor quiere que vivamos el amor en sus 3 direcciones fundamentales. Con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Son 3 amores, queridos hermanos. 3 que están, ¿verdad?, compendiados en 2 mandamientos. Y fíjense, queridos hermanos, no era nada nuevo. Todas las culturas y todas las religiones de alguna manera recomiendan esto. Ama a Dios, cumple tus deberes con Dios y con tu prójimo. Trátalo bien, ¿verdad? Ahora sí que haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Todas las culturas, todas las religiones, queridos hermanos, en la historia han hablado de esta relación con Dios, que debería ser una relación de amor, y también con el prójimo. Todas las religiones. Hace poco el Santo Padre, ¿verdad?, que se reunió a orar ahí, pues con los grandes líderes de muchas religiones. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la novedad que aporta Jesús? La centralidad, lo esencial. Porque todas las religiones y culturas han hablado de esto, pero Jesús dice, esto es lo más importante. Esto es lo esencial. Por ejemplo, ahora que el Santo Padre ha promulgado, ¿verdad?, esta carta encíclica, que se llama así, Fratelli Tutti, todos hermanos, todos. ¿Y cuántas alusiones hace el Santo Padre a todos? Incluso, queridos hermanos, una carta encíclica, que es el documento más importante que puede promulgar un pontífice, es dirigido no solo a la iglesia, a la cristiandad o a los católicos, no. Es un documento dirigido a todo el mundo, a todo el mundo. Esa es la peculiaridad de una carta encíclica, de una encíclica. Que es dirigido a los católicos, sí, en primer lugar, los fieles, pero está dirigido a todo el mundo. Y ya hemos visto, queridos hermanos, desde las primeras semanas, ¿verdad?, todo el polvo que ha levantado. Porque el Santo Padre nos está llamando a la comunión universal, a la fraternidad universal. Todos somos hijos de Dios, todos. Incluso por primera vez, queridos hermanos, en una encíclica se mencionan como ejemplo grandes personas que no son católicos. Mahatma Gandhi, por ejemplo, lo menciona el Santo Padre, con este corazón universal del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, yo creo que esta situación, ¿verdad?, en concordancia con tantísimas personas, comenzando por el Santo Padre, nos están diciendo de que esa es la urgencia actual. Que nos demos cuenta de que todos somos hermanos. Si son chinos, si son americanos, si son rusos, si son mexicanos, ¿verdad? Queridos hermanos, que sepamos que todos estamos viajando en el universo en la misma barca. Y si esta barca se hunde, nos morimos todos, todos. Así es. Por eso su segunda encíclica, ¿verdad?, Laudato Si, era sobre el cuidado de la casa común, el amor, pues, al mundo, al planeta, a la creación.
porque es la casa de todos. Si se echa a perder esta casa, queridos hermanos, a todos nos va como en feria. No nada más a los de tal país, a los de tal otro. Es una urgencia, queridos hermanos, y es un signo de los tiempos. Aprender a vivir los mandamientos del amor. Los dos. Y fíjense, queridos hermanos, la primera encíclica, la segunda, anterior, fue sobre el amor a la creación. La segunda es sobre el amor al prójimo, porque es sobre la fraternidad y la amistad social. A ver si el Santo Padre nos prepara una, hablando del amor verdadero a Dios, ¿verdad? Pero fíjense, queridos hermanos, fijémonos que el mismo Jesús, cuando dice, y el segundo es este, la pregunta era, ¿cuál es el primer mandamiento? Si Jesús solo hubiera respondido, amarás a Dios con todo tu corazón como lo hizo, ahí se hubiera acabado todo. Pero cuando le dice, hey, espera, ¿dónde vas? Te llevas el segundo, porque va pegado. Es más, queridos hermanos, a lo mejor hasta es más difícil. Piensa en tu vida. ¿Qué es más difícil? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? ¿Qué cuesta más? ¿Qué nos da más trabajo? ¿Qué se nos complica más? ¿Qué nos complica más la vida? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Como que es más difícil el segundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios es amor, porque Dios es bondad, porque Dios es perdón, porque Dios es el creador, porque Dios es nuestro Padre que está recibiendo al pecador y está esperando para echársele a sus brazos y cubrirlo de besos. Ese es Dios. Sí, y el prójimo, con todos sus defectos, con todas sus broncas, con todas sus humillaciones, con todas sus... ¿verdad? Qué difícil es, queridos hermanos. Amar al prójimo. Cuesta más amar al prójimo que amar a Dios. Cuesta más. El segundo mandamiento es más difícil que el primero. En la práctica. Y vívelo. Aunque el Señor, ¿verdad? Pues los pone así, como las dos caras de una misma medalla. Una moneda, ¿verdad? Tiene dos caras. Y el Señor une los dos mandamientos. Incluso, queridos hermanos, Jesús, en la última cena, desplaza toda la atención hacia el amor al prójimo, cuando dice, les doy un mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo tiene que ver con el prójimo. Ámense los unos a los otros, como yo les he amado. Ámense los unos a los otros. ¿Y qué tiene de nuevo? Si ya lo había dicho. Le podríamos decir, Señor, ¿qué tiene de nuevo? Ya nos habías dicho de que hay que amarnos los unos a los otros, sí. Pero los teólogos y los especialistas nos dicen que lo nuevo es la segunda parte, como yo les he amado. Eso es lo nuevo del mandamiento. Porque amarse los unos a los otros ya lo sabíamos. Pero como yo les he amado, y podemos hacernos una fantasía, una imaginación. Señor, ¿y cómo nos has amado? Porque fíjense, queridos hermanos, que en estos mandamientos Dios nos dice qué, pero no nos dice cómo. Eso cada quien. No nos lo dice en este momento, nos lo dice con su vida. Y a lo largo de todos sus palabras y sus gestos, nos dice cómo. Pero en este momento, cuando nos dice cuáles son los mandamientos, nos dice qué, pero no nos explica cómo. Como diciéndonos, busquen la manera. Y esa es la verdad, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tiene que ir buscando la manera de hacer realidad estos mandamientos. Como yo les he amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Pues ahí está.
Jesús dijo estas palabras en la última cena. Y eso de como yo les he amado, lo dice con palabras en la cena, pero lo va a decir con obras al día siguiente. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Dándonos todo. El Señor nos dio todo, nos dio sus enseñanzas, nos dio su cuerpo, su sangre, lo dejó en la Eucaristía, nos dio los mandamientos, nos dio su Espíritu, dice las palabras que nos dio. Bueno, el Señor Jesús en la cruz dio todo, 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 hasta su ropa, no tenía nada, no se quedó con nada. ¿Qué era lo único que le quedaba? A su madre, pues también se las doy. El Señor Jesús todo nos dio en la cruz, todo. Dice que entregó el Espíritu. ¿Qué más le quedaba al Señor? Su sangre. Pues cuando le dan una lanzada, sale sangre y agua. ¿Por qué agua? Es decir, ya ni sangre. El Señor nos dio todo, queridos hermanos. Y de esa manera nos está diciendo, como yo les he amado, amar es dar. Eso es todo. Para un cristiano, amar es dar. ¿Dar qué? Dar tu tiempo, dar tus energías, dar tu atención, dar tu dinero. Amar es dar. El amor, queridos hermanos, no es algo afectivo. No. Amar es dar. El Señor nos dice, como yo les he amado, y nos dio todo. No se quedó con nada, les digo, ni con su ropa, hasta esa se la dieron a otro. Y nos está enseñando, queridos hermanos, pues el camino de la felicidad y de la salvación, lo esencial de la vida cristiana. Queridos hermanos, yo creo que a la luz de la palabra de Dios hoy, hay que agradecerle a Dios que nos haya dado el amor como lo principal de nuestra vida. El amor. Vamos a pedirle, ¿verdad?, que sepamos estar siempre atentos para darnos cuenta de las necesidades de los demás, que estemos muy conectados con Dios. Dios es amor. Y que sepamos, queridos hermanos, constantemente revisar nuestra vida a la luz de estos mandamientos, y que vayamos cada quien encontrando esa manera de vivir estos mandamientos, que son lo esencial de la vida cristiana, queridos hermanos. Vamos a pedírselo al Señor en este día. Meditemos unos momentos estas palabras del Señor.